Muy buenos días, hermanos, o buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar nuestra meditación en la palabra del Señor y voy a pedirles que inclinemos nuestros rostros para orar al Señor y pedir su asistencia, su dirección, ¿sí? Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias en este momento por la oportunidad que nos das para leer tu palabra y meditar en ella. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para que podamos comprender tu voluntad revelada y que de tu palabra, Señor, en cuanto a la enseñanza que tiene para nosotros, de que el Señor Jesucristo viene otra vez por su iglesia. Ayúdanos, oh Dios, a poner atención a lo que tu palabra nos refiere y podamos nosotros de esta manera ser alimentados, instruidos en esa esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Nos encomendamos en tus manos, pedimos tu bendición. Por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, quisiera invitarles a abrir sus Biblias en el libro de eh, Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 5, y vamos a leer esta porción de la Escritura, ¿sí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3, y dice así: Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Estamos nosotros en un momento muy difícil, todos lo sabemos, en una situación de pandemia bastante particular. Y se habla que en nuestro país entonces estamos o vamos a empezar un segundo brote, un segundo momento. Algunos lo afirman, otros lo niegan, otros son evidentemente que sí, pero causa angustia, tal vez preocupación, como en los años anteriores en nuestra vida hemos tenido también dificultades, como en la historia de la humanidad hemos visto diferentes circunstancias que a la iglesia la ha afligido, como nuestros hermanos en la iglesia primitiva. ¿Recuerda usted en el año 57, 56, cuando Nerón era el emperador y este hombre odiaba, rechazaba a los cristianos y los ponía como antorchas en sus pasadizos, en su palacio para iluminarlo con los cuerpos de ellos? Son momentos muy difíciles. Y así a lo largo de la historia de la humanidad, la Iglesia de Jesucristo ha sufrido muchas adversidades. Y la fe sigue siendo la misma. La esperanza sigue siendo la misma. ¿En quién? En Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuál es el contexto entonces de este pasaje? Y hemos meditado nosotros en Primera Tesalonicenses, el capítulo 4, del versículo 13 al 17, hace varios meses hemos compartido esta porción de la Escritura acerca de la venida del Señor. Y quisiera tomar esa referencia solamente para retomar ideas y conceptos que hemos estado considerando y ayude para nuestra comprensión de la palabra del Señor. ¿Recuerda usted que los hermanos en Tesalónica eran una iglesia? Si usted abre su Biblia en el capítulo 1, versículo 3, podríamos decir, vamos a leer el versículo cuando dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia que diríamos una iglesia fervorosa, una iglesia de fe, una iglesia de manifestación, expresión de amor en sus hermanos, una iglesia de esperanza. Entonces, si tenemos esas características, podemos ver que la iglesia tesalónica era una iglesia fuerte, una iglesia
activa, una iglesia comprometida, dentro de los términos generales, ¿no? Entonces, había la preocupación en ellos que en cuanto a sus seres queridos que habían fallecido, ya no tienen la participación con el Señor en su venida. Eso fue nuestra meditación que nosotros tuvimos hace varios meses atrás. Pero voy a solamente retomar unos puntos muy concretos. Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera cosa, si un creyente murió, un creyente, así como Cristo resucitó, los creyentes en Cristo van a resucitar. Van a resucitar como un hecho precedente a la venida de Jesús. Punto 1. ¿Por qué están tristes? ¿Dónde está su esperanza? Segundo, el Señor vendrá de una manera personal y visible, con gloria, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Lo que estamos viendo aquí es que la segunda venida de Cristo es un hecho que se va a dar, sí. Y el Señor vendrá en esa manifestación gloriosa. Y los que murieron entonces van a resucitar primero. Y Pablo se involucra y dice, luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Entonces la otra enseñanza es que el que ha fallecido en la fe de Jesús, los hermanos que quedan tienen que tener la esperanza que ellos van a resucitar. Los que estén en vida cuando el Señor venga van a ascender, van a ser arrebatados a los cielos y allí juntamente con los que han resucitado en Cristo, con el Señor que viene con poder y gloria, ellos, dice allí, juntamente con ellos, estaremos para recibir al Señor en el aire. Entonces, todo creyente, todo hijo de Dios participa de ese hecho, de esa realidad. Tenemos seres queridos, sí, y han fallecido, sí, están esperando la venida del Señor. Y aquí la palabra nos dice que ellos van a resucitar. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Y los que estén en vida, Pablo pensaba que en el tiempo que él estaba el Señor vendría. Pablo ya murió, pero él deja esa enseñanza. Los que han muerto en Cristo, es decir, en la fe del Señor, van a resucitar. Y los que estén vivos cuando el Señor venga, serán arrebatados y en el aire, juntamente con los que han resucitado y el Señor, descenderán como el Señor Jesús manifestó su gloria cuando Él vino a este mundo. Es importante ver esa enseñanza en la palabra de Dios. Ese es el contexto. Entonces, mire lo que dice el versículo 1 de nuestra meditación del día de hoy acerca de la segunda venida de Cristo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba.
Y entonces, fíjese, él está poniendo aquí un hecho muy claro a los hermanos en Tesalónica sobre el tiempo, sobre las circunstancias, las ocasiones. No tiene necesidad de que yo os escriba. Ya les he hablado de esto. Pero siempre queda la duda, ¿no es cierto? Siempre nos queda, y bueno, y entonces hay que afirmarse en la fe. Pero miren lo que dice el entonces. En cuanto al tiempo, hermanos, no tiene necesidad que yo os escriba esto ya. Ya les he hablado. Pero mire, aquí hay dos cosas que también lo mencionamos en la oportunidad anterior. Mire lo que dice el versículo 1. Acerca de los tiempos y de las ocasiones. Tiempos, ocasiones. Vamos en concreto. En el griego se alude al tiempo aquí en dos formas. Uno, justamente el primero, el tiempo, aquí en el griego es el cronoi. Y aquí las ocasiones es el kairoi. Entonces la pregunta es, ¿qué nos quiere decir Pablo aquí? Pablo nos está diciendo en cuanto a los sucesos que ocurren en el tiempo. Y nosotros tenemos épocas que han transcurrido, como hemos dicho, muy duras, de férrea persecución a la iglesia. Hemos tenido tiempos de paz, tiempos de toda índole. A eso se refiere. En ese cronos, incluso esa palabra cronología, ¿es cierto? Tratado de todos aquellos sucesos que ocurren, esas épocas, son acontecimientos que se dan. Sin embargo, para la venida de Jesús, habrán unos acontecimientos previos que van a expresar que la venida del Señor pronto está y llegará. Son como referentes. Pero cuando dice y las ocasiones, y de las ocasiones, es el otro uso que hay en el griego, en el pensamiento y en el desarrollo de la voluntad de Dios, el aspecto cualitativo. También es un tiempo, pero muestra dos cosas, no solo la sucesión de los tiempos, de los sucesos, perdón, no viene la secuencia de suceso tras suceso, acontecimientos en general, sino que aquí habla de un aspecto cualitativo, la importancia de tal suceso. Cuando un presidente de la República, un mandatario visita una nación, usted ha visto todo lo que hay. He visto todo lo que hay. Hay todo un programa, una recepción, la seguridad, las cámaras, toda una situación, ¿no es cierto? Claro. Y etcétera, dice, las cumbres, cuando hay las cumbres internacionales, ya sabemos más o menos cómo ¿no es cierto? Entonces, todos esos sucesos, esos acontecimientos, tienen una cualidad dependiendo de la naturaleza del suceso. No todos los días vienen mandatarios o llegan mandatarios a visitar una nación, ¿no es cierto? No. Pero cuando ve hay toda una serie de protocolos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, o en las relaciones afectivas, nosotros tenemos tipos de vivencias diversos, unos más importantes que otros y unos más apreciados por nosotros que otros, ¿no es cierto? Con nuestros seres queridos valoramos y apreciamos ese tiempo que compartimos. Nosotros no estamos pensando allá en el tiempo que me voy al mercado, el tiempo que me voy a la panadería, en el tiempo que voy a la tienda para comprar eso o aquello. No estamos sopesando el valor de ese tiempo. No es cierto porque es una cuestión de una necesidad diaria, rutinaria y no le damos mayor consideración. Pero cuando usted está con una persona en un momento, con un grupo de personas que es muy importante, usted valora eso, ¿cierto? A eso se refiere tiempos y ocasiones. Entonces Pablo dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Ya había dado una instrucción. La iglesia tiene que confiar.
la iglesia tiene que creer. Eso es muy importante, muy importante. Entonces eso nos deja pensando, pero entonces, ok, dice que debemos creer, ya no tiene necesidad. Pero fíjese, Pablo no corta ahí el asunto. Mire lo que dice el versículo 2. ¿Por qué? Porque ya no tiene necesidad de que yo os diga estas cosas. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Ok, el día del Señor vendrá. Ok, el Señor viene. Pero no termina ahí la oración, mire. El día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. El Señor viene, pero es inesperadamente. Así como un delincuente va a asaltar, robar, usted no sabe en qué momento le van a asaltar. Vemos por la televisión todas las cosas que pasan. Es algo inesperado, ¿no es cierto? Entonces la venida del Señor es un hecho que se va a dar. ¿Cuándo? No lo sabemos. Y quisiera en ese sentido que podamos leer en el Evangelio según Mateo, el capítulo 24, el versículo 43 y el versículo 44. Mateo 24, versículo 43, dice lo siguiente. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, mira el verbo que dice, mira el verbo, velaría, estaría atento, estaría pendiente, estaría alerta, ahí, y no dejaría minar su casa. Es obvio, pues, ¿no es cierto? Lo repito otra vez. Pero sabes de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Hijo de Dios viene, sí viene, pero no sabemos cuándo. Y usted ha visto cómo se han formado grupos religiosos acerca de fechas, tiempos y etcétera, y tantas cosas. El Señor no ha dado un tiempo. ¿Para qué se está con los cálculos que la semana? No. ¿Va a venir? Sí. ¿Cuándo? No sé. No dice. Es inesperado. Y el Señor así lo ha establecido. Entonces, mire lo que dice. Mire lo que dice aquí. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, la parusía, la venida del Señor, será. Él vendrá. Entonces, no está en duda la venida del Señor. La preocupación era cuándo, cuándo, cuándo. A veces somos exhaustivos, ya, pero dime, paciente, hey, tranquilo, espera, pues. ¿No has dicho cuándo? Él va a venir. Pablo pensaba que el Señor vendría en su época. Ya pasaron más de 2000 años y el Señor no vino. Ah, ¿se ha olvidado? No. Así era en el Antiguo Testamento. Se hablaba que el Mesías vendría. Y se hablaba que el Mesías vendría y en un momento determinado el Mesías vino. Pero algo importante aquí. Ese día del Señor. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Cuando uno revisa esta frase, día del Señor, en el Antiguo y Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento es curioso ver cómo la palabra de Dios refiere. El libro de Amós ya no lo vamos a leer, pero se habla acerca de que Israel va a ser juzgado. Será juzgado. Entonces esa venida del Señor, hay un juicio de por medio. Israel va a ser juzgado. Entonces cuando el Señor venga, ¿qué va a pasar? Y justamente esa es la enseñanza del Antiguo Testamento, el énfasis, que va a haber un juicio.
Entonces aquí Pablo nos está diciendo, sí, el Señor vendrá inesperadamente, como un ladrón en la noche. Y Mateo 24 nos dice, velad. Aquí hay otra cosa que quiero enfatizar inmediatamente después de esto, pero lo que podemos ver aquí es que el Señor viene para juzgar. Entonces no solamente es la preocupación o el hecho de saber cuándo será, sino por qué. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor, la venida, será el juicio. Pero acá hay un énfasis, no el juicio de las naciones, un juicio individual. ¿Se refiere a mí? ¿Se refiere a cada persona? Sí. Entonces veamos qué dice el versículo 3. ¿Qué dice el siguiente versículo? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando digan paz y seguridad, el hombre que no confía en Dios tiene su propio discurso, su propia esperanza, su propia expectativa, su propia cosmovisión del mundo y la realidad. Paz y amor. ¿Se acuerda? Años 60, hace prácticamente 60 años más o menos, ¿no? Peace and love, la cultura hippie. Esa paz y amor, ¿cómo fue? Bastante particular, ¿no es cierto? Bastante particular. Gusto. La droga corría como, no sé, quequitos y panquequitos que hay que consumir. Perdiciones totales. Buena música, toda la gente habla, sí, 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 sí. Pero mire el aspecto moral. Pero el Señor dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces, esa venida del Señor implica juicio, tiene que ver con el juicio. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa para nosotros esto? Podemos abrir nuestras Biblias en Romanos, el capítulo 14, por favor. Y vamos cerrando ya este asunto. Romanos, capítulo 14, el versículo 12. ¿Qué dice Romanos 14, el versículo 12? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. A ver, pero ¿cuál es el contexto? Bien, vamos un poquito más arriba. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a venir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Juicio individual. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Versículo 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Afirmación escatológica. Segunda venida de Cristo. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, ahí habla de una situación bastante particular. La segunda venida tiene implicaciones soteriológicas, sí, de salvación, pero también aquí si hay una salvación es que hay una condenación, hay un juicio.
Veamos lo que Pablo dice en 2 Tesalonicenses 1:9 y con esto vamos cerrando nuestra meditación. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cómo? No entiendo. A ver, vamos a leer el versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Excluidos de la presencia del Señor. Separados de Dios. Entonces, la segunda venida de Cristo, ¿qué implica? La segunda venida de Cristo implica un juicio individual. Entonces, cuando leemos todo esto, pero acerca de los tiempos y de la ocasión, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando os digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Podemos leer otra vez Mateo 24, el versículo 42, un versículo antes. Lo hemos leído hace un momento. Mateo 24, 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad. Estar atentos. Velad. Poner atención a lo que el Señor nos dice en su palabra. Entonces, bendito sea el Señor, que el Señor Jesús, como dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 14, dice: si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. El Señor Jesucristo murió para salvar a su pueblo de sus pecados. El Señor Jesucristo ha dado salvación y vida eterna a todos los que creen en Él. ¿Cree usted en Él? ¿Creemos en Él? Y es importante ver aquí, cuando el Señor Jesús entonces venga, sorpresiva e inesperadamente, será, como hemos leído hasta aquí nomás, una manifestación del retorno glorioso que Dios tendrá con su iglesia para juzgar al mundo. Y hemos visto la parte del juicio individual. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a angustiar y a afligir, como algunos en Tesalónica lo hicieron? Pablo dice: no, recuerden, el Señor Jesucristo murió, ¿es cierto? Él resucitó. Los que mueren en Cristo también resucitan y van a participar de esa venida del Señor. Por tanto, lo que decía el versículo 18 lo leímos hace mucho tiempo: alentados los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, con esto termino. Debemos alentarnos los unos a los otros acerca de lo que esta palabra de Dios significa para nuestra vida. ¿Qué significa la segunda venida del Señor en este pasaje que específicamente hemos considerado? Que la venida es un hecho. ¿Cuándo será? No sabemos. Pero en tanto el Señor venga, va a haber un juicio a las personas. ¿Qué hago yo? ¿Me angustio, me aflijo, lloro, grito? No, un momento. Ahí está el Evangelio. ¿Qué le dice el Evangelio?
cree y serás salvo. Y Pablo certifica, nosotros que creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con los que durmieron en él. ¿Hay una esperanza? Sí. Y gocémonos en esa esperanza gloriosa del Señor. Amén. Y que verdaderamente la palabra de Dios nos muestra que el Evangelio de Cristo es salvación para la vida eterna para el hombre. Sí. Y hay una exhortación. Velad. Velad. Cuando el Señor Jesús iba a ser arrestado, recuerda que fue a orar en Getsemaní con sus discípulos. Le dice, quedamos aquí a orar, yo voy a orar también. Cuando el Señor regresó, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Estaban durmiendo. ¿Que no habían entendido lo que les había dicho? Así es nuestra vida. Y el Señor le dice, velad, oren. Y el Señor se va otra vez. Él sabía que ya llegaba su hora. Le estaba encomendando al Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor regresa. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos? Estaban durmiendo. Hermanos, la advertencia es esa. Alertas. No sabemos cuándo vendrá. Estoy a cuenta con el Señor. Estoy viviendo esa vida como el Señor en su gracia, en su misericordia me ha dado. Y yo en su nombre y en su ayuda camino día a día en él. Vamos a pecar. Vamos a ofender a nuestro prójimo, a nuestro vecino, al Señor, y dámosle perdón al Señor. Pero alerta, seguimos adelante. Y en esa esperanza que el Señor nos ha dado, nosotros esperamos al Señor. ¿Cuál es su actitud frente a esta verdad? La venida del Señor es inminente. ¿Cuándo será? No lo sabemos. ¿Qué debemos hacer? Estar alerta en nuestra vida diaria de comunión, de obediencia, de reconciliación con el Señor y de esperanza y gozo en Él. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te agradecemos por esta verdad que es revelada. El Señor Jesucristo vuelve otra vez. No sabemos cuándo, Señor, pero debemos velar y orar. Señor, para estar pendientes de esa vida en comunión contigo y de ese retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos estar a cuenta entonces contigo. Porque el Señor vendrá a tomar cuenta a cada persona. Ayúdanos, oh Dios, a ser conscientes de esta realidad. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso implica vivir como hijos de Dios cada día, en esa esperanza del Señor Jesucristo, glorioso y victorioso, cuando retorna por su iglesia en el tiempo que Él lo ha establecido. Tú nos ayudes, Padre, y nos fortalezcas en este diario caminar en fe y en dependencia de ti. En Cristo Jesús, oramos así. Amén. Hermanos, muchas gracias por este tiempo que hemos compartido la palabra del Señor. Han sido varios meses que hemos estado compartiendo la palabra. El Señor les bendiga, el Señor les ayude. Y adelante con Él siempre. Es importante que podamos tener presente esta realidad del Evangelio de Jesucristo. El Señor nos ayude, les ayude a ustedes esta semana que empezamos. Difícil, en el Señor sigamos adelante y puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Quién es? Cristo Jesús. Él les bendiga, les ayude, les fortalezca y podamos en su nombre seguir seguros, gozosos, en esperanza en Él, en esta vida a la cual Él nos ha llamado. El Señor les bendiga.